Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Fuera Máscaras, yo soy Quique Ramírez. Oigan, pues estoy muy emocionado porque si se pueden dar cuenta, no estoy en el set de todos los días, de cada semana que ustedes allá en casa ven de Fuera Máscaras, porque me vine a Tierras Regias y acá me encuentro, la verdad, siempre muy buenos invitados y el día de hoy no es la excepción, porque voy a platicar con un experto en meteorología, pero también que ahí sabe de algunas teorías muy interesantes. Nelson Valdés. Nelson, gracias por aceptar esta invitación. Al contrario, gracias por la invitación. Un gusto, gracias. Oye, yo ya tenía ganas de platicar contigo porque te veía obviamente ahí en pantalla y en redes sociales, pero también porque supe que te interesan ahí las teorías conspirativas y la verdad es que yo también soy seguidor de eso. Sí, pues me llama la atención todos esos temas así misteriosos, ¿no? Que no tienen como que una respuesta. Podemos decirle paranormales, enigmáticos, así les llamo yo. Y dentro de ello pues están esas pues teorías, podemos decir, conspirativas, ¿no? Y además que resulta muy pues atractivo que eres conductor de televisión y la gente no se esperaría que estos temas como que te llamaran la atención, ¿no? Sí, bueno, la verdad ha sido como que pues digamos que es una dualidad, ¿no? Que tengo, que por una parte pues me dedico y me apasiona mucho algo tan científico como es la meteorología, hacer el pronóstico del tiempo, lo cual es totalmente científico. Pero por otra parte también me llama la atención pues temas que no tienen una respuesta, ¿no? Y yo creo que por eso mismo que me llama mucho la atención lo científico y trato de darles una explicación a esos temas que no tienen una respuesta. Entonces, oye, a mí me parece muy interesante porque desde niños obviamente pues se forja tu personalidad. Y yo por ahí supe que tú desde niño te sentabas a ver las noticias, en especial el clima, en lugar de andar jugando ahí como cualquier otro niño. ¿A qué crees que se debió eso? Pues la verdad no tengo idea porque nadie en la familia se dedica a los medios ni nada de la comunicación. Y yo desde niño, al menos que tengo recuerdos, 4 o 5 años, pues ya me gustaba mucho todo eso. Jugaba a dar las noticias, pegaba soles y nubes de papel con imán en el refrigerador. Y me tomaba video con esas handycam que había antes de cámaras pues, con cassette. Claro. Y me tomaba video yo dando el pronóstico, como jugando a dar el pronóstico, ¿verdad? Me grababa con esas grabadoras de cassette de reportero. En la escuela jugaba con las lapiceras. Me imaginaba que eran como cámaras y las agarraba, según yo, entrevistando a compañeros y pues muchas cosas, ¿no? Que desde niño siempre me gustó eso, ¿no? De hecho, uno de los regalos de Santo Claus fue una grabadora. ¿Se pueden decir marcas? Sí, claro. De esas de Fisher Price. Okay. Yo creo que ni las hacen de micrófonos, un micrófono pequeño y tenía su cassette y andaba yo entrevistando gente. Oye, pero qué importante eso, ¿no? O sea, que tus papás o tu familia, o Santa en este caso, te apoyara en tus sueños, que eso es muy importante, son las piezas o las bases fundamentales, ¿no? Sí, claro, obviamente, pues a lo mejor en un inicio pensaban mis papás que se me iba a pasar, ¿no? Decían, no, pues pues es algo temporal, como a veces a muchos les gusta que ser doctores, jugar a los bomberos, pero después crecen y resultan que su vocación termina siendo otra, pero pues en mi caso esa vocación se quedó, ¿no? O sea, claro, fue algo que fueron pasando los años y me di cuenta que era lo mío. Justo eso, ¿cómo vas formalizando esa vocación? O sea, ¿cómo no desistir de tu sueño, que era estar en televisión? Pues creo que es algo que ya lo traes dentro, ¿no? Es esa voz que te dice tienes que hacerlo. Y pues en mi caso, en un inicio, ya terminando la preparatoria, se llega el momento de decidir la carrera y pues en un inicio tuve algunos, digamos, comentarios negativos acerca de entrar a la comunicación. No tuve un apoyo al 100% en un inicio. Entonces primero me decidí a estudiar la licenciatura en finanzas. En la Universidad Regiomontana. Muy diferente, ¿no? Sí, muy diferente. Que dije, bueno, pues soy bueno para los números porque pues me iba bien en la modestia parte de la cuestión académica. Dije, pues puedo con ello, era una carrera que era reciente en ese entonces y entré a estudiar esa carrera, pero en el momento de estarla estudiando pues me di cuenta que la comunicación me seguía gustando, ¿no? Que nunca se me fue esas ganas. Entonces, pero dije, no, ya voy a más de la mitad de la carrera, no voy a tirar en la basura este tiempo, entonces terminé mi carrera de licenciatura en finanzas y al siguiente tetramestre entré a la comunicación y pues terminé dedicándome a esto, ¿no? Prácticamente pues nunca ejercí mi primer carrera que fue la de finanzas. Ni hasta la fecha no te interesa nada de eso, de las finanzas y eso. No, fuera de las finanzas personales. Pero es importante, ¿no? Porque imagínate, claro. O sea, ya saber o tener las bases de las finanzas es fundamental también. Claro, como toda carrera te dan las bases para tu futuro, ¿no? Independientemente de lo que te vayas a dedicar,
tener una carrera te da esas bases para hacer tu futuro de alguna manera y te sirve de algo. Entonces, para mí no fue algo un tiempo tirado a la basura, para mí, Claro. yo en lo personal me sirven las finanzas, o al menos en la cuestión de la información que uno ve de repente en televisión de las acciones, que cuánto subió el dólar, lo que está sucediendo económicamente a nivel mundial, pues por lo menos le entiendes un poco, ¿no? Claro. Y no te quedas como que, ¿qué están diciendo? Oye, Nelson, quiero que nos cuentes cómo es que tú decretabas estar en esta empresa, porque ahorita me lo decías fuera de cámaras, ¿tú desde siempre sabías que querías trabajar aquí? Sí, pues es algo que yo siempre tenía en la mente, ¿no? Yo entré aquí a radio, empecé multimedios en radio en el 2009, pero con las miras pues de poder estar en televisión, o sea, aunque yo sabía que era pues un escalón muy alto, porque Sí. pues obviamente vas escalando poco a poco, pero yo me dormía y me despertaba pensando que Abimael iba a ser mi jefe y que yo trabajaba en meteorología. Órale. Yo creo que es lo que dicen de la ley de la atracción, ¿no? Que hay gente que lo cree, gente que no. Yo pienso que es verdad y de hecho se explica a través de la física cuántica eso. Uno atrae eso, ahorita sí que platicamos de eso. Okay. Pero yo siempre me dormía y me despertaba imaginándome que daba el pronóstico. Y llegó un punto en el 2012, seguía en radio, en una posada del canal, a la cual no tenía pensado acudir. Una compañera de radio me dijo, acompáñame, yo sí quiero ir para no ir sola. Entonces fuimos a ese evento y en esa posada pues me encuentro con Abimael. Ya perdí un poquito el miedo porque yo lo veía como... ¿Te daba pena acercarte? Me daba ¿no? pena, sí, lo veía como un máximo, ¿no? Claro. Que lo veía en televisión. Y le dije, oye, a mí siempre me ha gustado el pronóstico, quiero aprender más, ¿cómo le puedo hacer? Y me dijo, pues date la vuelta a la oficina, era un sábado, ve el lunes y platicamos. Y así fue, o sea, de volada el lunes terminé radio y en la tarde fui ahí a su oficina y ya me explicó cómo se hacían ahí las cosas. Me dijo, si quieres seguir aprendiendo, pues cuando tengas oportunidad después de radio ven y sigues aprendiendo aquí conmigo. Bueno, y así estuve varios años con él aprendiendo, digamos como un asistente informal, hasta que ya en el 2017... pues varios años, ¿verdad? Sí, varios años 5 después. 5 años casi. Sí, picando piedras se podría decir. Claro. Ya por fin se abrió el puesto de su asistente de meteorología y ya desde ese año estoy oficialmente en el departamento. Oye, ¿y ha resultado como te lo imaginabas o ha sido complicado el hecho de sacar todos estos datos? Porque no es cualquier cosa, ahorita lo decíamos fuera de cámaras. Sí, pues mira, depende, a lo mejor a la vista pues del común de la gente puede ser algo complicado, pero como ya es algo que me gustaba a mí y que ya me imaginaba lo que conlleva esta responsabilidad del pronóstico, probablemente ya cuestiones muy técnicas todavía no las tenía muy claro en aquel entonces, pero ya tenía una idea de pues que había que ver programas de computadora, simuladores atmosféricos, analizar datos, mapas, tener un conocimiento de geografía es muy importante también. Entonces ya como que sabía por dónde me estaba metiendo, entonces no me tomó por sorpresa. Es decir, ¿tú cómo sacas las cifras o cómo sacas las temperaturas y todo eso para darlas en televisión? Sí, bueno, se utilizan varias herramientas, obviamente la principal son las imágenes de satélite, es decir, esas que ven ustedes en la televisión que se ven en las nubes, bueno, nosotros podemos accesar a ellas constantemente, prácticamente en tiempo real, y ver cómo se está viendo no nada más Monterrey, México, sino todo el mundo desde el espacio, e identificar zonas de tormentas, de lluvias, donde hay huracanes, todo. Bueno, es una parte, pero también tenemos que sacar datos de cómo están las temperaturas en distintas ciudades a través de estaciones meteorológicas, y lo más importante son los modelos atmosféricos o modelos de predicción numérica, que son simuladores de la atmósfera. Eso nada más lo pueden asimilar supercomputadoras en el mundo. O sea, nosotros no tenemos ese modelo, no es como que compras el CD o el programa en el USB y lo instalas en tu computadora. No, esos porque son modelos muy pesados que nada más se pueden correr a través de supercomputadoras que tienen los gobiernos. Hay de Estados Unidos, hay en Europa, en Alemania, está el modelo coreano, etcétera. Y ellos lo que hacen es recopilar toda la información meteorológica que se emite a nivel mundial de todos los observatorios, cada tantas horas al día, así como observaciones de aviones, globos sonda, radares, barcos, toda esa información lo asimilan los modelos y van simulando la atmósfera a días a futuro, ¿no? Mediante complicadas ecuaciones matemáticas y físicas. Nosotros tenemos que analizar los resultados de esos modelos, es decir,
capa por capa en la atmósfera, la humedad, el viento, la temperatura, todo eso, y elaborar el pronóstico. La cosa es que hay varios modelos, no es uno solo, no es como, bueno, me dice esto, le pongo esto, no. El modelo americano te puede decir que para mañana en Monterrey vamos a amanecer en 25 grados, y el modelo canadiense te dice que va a haber 20, el coreano te dice que vamos a amanecer en 26, entonces tú tienes que, en base a ese análisis, tomar una decisión y elaborar el pronóstico. ¿Y tú en cuál te basas, por ejemplo? Es que depende mucho en la época del año, ya la experiencia te va diciendo qué modelo es bueno para cierta época del año, cuál funciona mejor en invierno, cuál en primavera, cuál en verano, o con condiciones particulares, cuando hay tormentas, pues hay, por ejemplo aquí en Monterrey, que estamos pegados a la Sierra Madre Oriental, pues hay muchas tormentas muy locales de origen montañoso, que esos modelos no te pueden asimilar, no te los detectan. Oye, ¿y qué tan cierto es que, por ejemplo, si dices 20% de probabilidad de lluvia, no significa que hay 20% de probabilidad de que llueva? ¿Es verdad eso? No es una probabilidad matemática, sino que es que al menos un 20% de la zona pronosticada, que en este caso es la zona metropolitana de Monterrey, va a haber condiciones favorables para que puedan ver lluvia en un momento del día, ¿verdad? O sea, en el 20% de la región nada más. Sí, en este caso, si el pronóstico es para Monterrey, pues hablamos del claro. 20% de Monterrey. Lo que pasa es que a veces la gente desprecia el 20% y dicen, pues no pusieron que iba a llover, ahí está un 20%. O sea, significa que a lo mejor donde estás vas a ver una tormenta ya cerca de tu lugar, pero no que necesariamente va a llover en donde te encuentras, ¿verdad? Claro. Oye, Nelson, también me gustaría que nos hablaras de las coberturas de huracanes y coberturas especiales que ahorita me decías, hasta 2 días has pasado aquí en el canal trabajando, literal. Sí, me ha tocado con Abimael Salas estar en las coberturas. Pues la primera sí en forma, estando en el departamento, fue Fernán, la tormenta tropical en 2019, luego Hanna en el 2020 y Alberto en el 2024. Pero estando con él ayudándole en el departamento de meteorología, el primero fue Ingrid en 2013, que fue un huracán también, y pues te toca estar trabajando 24/7, las 24 horas del día prácticamente no dormimos, ¿no? Porque es información no nada más a nivel local, sino que hacemos enlaces a través de Milenio Televisión, canales nacionales, reportes de radio, entonces estás constantemente informando y actualizando la información. O sea, todo el departamento de meteorología se evoca a la cobertura del huracán. Y ahorita que decías el huracán Ingrid y demás, ¿a qué se deben los nombres? O sea, ¿cómo se los ponen? Bueno, eso viene de la Organización Meteorológica Mundial, es una organización que pertenece a la Organización de las Naciones Unidas, a la ONU. Esta Organización Meteorológica Mundial tiene un comité de meteorólogos que preestablecen unas listas de nombres. Hay 6 listas para 6 años y al llegar al 7º año se vuelve a repetir la lista del primer año, o sea, se van turnando cada 6 años esas listas. Ya son nombres preestablecidos, alternándose nombres de hombre y de mujer. Pero en general no significa que sea una persona en específico que haya hecho algo, o sea, no, son nombres en general. Son nombres que es una votación que se hace entre el comité y se eligen los nombres. Cuando un huracán llega a ser muy catastrófico y afectó un país, el país afectado puede solicitar a la organización que retiren el nombre por lo mediático que fue. Ese nombre se retira de la lista, nunca se vuelve a utilizar, se queda como para la historia, y el comité sesiona el próximo año para elegir un nuevo nombre de la letra que se retiró, ¿no? ¿Y ha pasado eso? O sea, ¿qué país ha dicho? Muchas veces ha pasado en Estados Unidos, aquí en México también, y en países de Centroamérica. Por ejemplo, el huracán Gilberto, que fue muy fuerte en el 88, ese nombre se retiró. Se eligió el nombre Gordon, que es el que actualmente ocupa el lugar que fue de Gilberto. Y así otros, ¿no? El Isidor, el Paulina en el Pacífico, Odil, más recientemente en el Pacífico también, y así muchos, pero tienen en este caso que solicitarlo México para que si no el nombre se siga utilizando. Ok, qué interesante. Oye, también, pues ahorita que hablabas de Abimael, ¿qué anécdotas tienes tú con Abimael ya después de tantos años trabajando juntos? Pues es que pues prácticamente todos los días es aprender algo nuevo con él, ¿no? Para mí es nunca nunca dejo de aprender estando ahí con él. A veces uno dice, oye, pues que ya tienes varios años con él, ya estás a su altura. Bueno, yo nunca me han dicho eso, le dije, yo nunca me equiparo con él, ¿no? Al contrario, yo creo que le sigo aprendiendo mucho a él, y sobre todo en esas coberturas de los huracanes. A mí me ha marcado mucho, sobre todo el huracán con Hanna en el 2020. Fue una labor titánica la que hicimos él y yo, y
fue muy satisfactorio al cumplir esas 48 horas después de los 2 días prácticamente sin dormir, ya después de que salió muy bien el pronóstico, hasta con acumulados de lluvia, todo ahí en la oficina, con las ojeras y todo, y cuando nos felicitamos entre él y yo de que muy buen trabajo, y nos hicimos así, después de todo se fue la piel chinita, Claro. pues creo que es lo más satisfactorio, ¿no? Saber que cumpliste con un trabajo, que fue un trabajo en equipo, y que todo sale bien, ¿no? Eso es Oye, muy y fuera de importante. cámaras, ¿hay relación de amistad? ¿O nada Claro, más laboral? no, por supuesto, vamos a almorzar seguido, ¿no? Él ha ido a la casa también, conoce a mi familia, a mis papás, conozco a su esposa, a sus hijos, o sea, hay una relación de amistad también detrás de lo laboral, y es algo que aprecio mucho, porque además de ser un jefe y un maestro, pues es un amigo, un muy buen amigo Claro. también. Otra de tus compañeras, que es Emily Quiñones, Ajá. ¿cómo es tu relación con ella? Ah, caray. Anécdotas con ella, No, porque hombre. allá en La Laguna Emily es muy querida, muy Sí, conocida. sí, sí. Entonces, cuéntanos un poco de eso. No, pues a ver, me llevo muy bien con ella, ¿no? Y no es porque está aquí frente a la cámara y lo pueden preguntar. Digo, en general me llevo muy bien con todas mis compañeras en el pronóstico, en el departamento de meteorología, pero con ella pues creo que convivo un poco más, ¿no? Es decir, que platicamos un poco más suelto en el aspecto de que no nada más cuestiones de trabajo, sino a lo mejor ya cuestiones más personales, de amistad. La considero una muy, muy buena amiga, la verdad, y sobre todo pues muy capaz en cuanto al pronóstico, en el aspecto de que en un momento dado que no le podemos pasar información, ya sea Imael o yo, estar al pendiente, a veces no, por la carga de trabajo no podemos estar al 100% con las compañeras apoyándolas cuando hay, por ejemplo, cuestiones de huracanes muy particulares, y ella en particular saca la chamba adelante, ¿no? De decir, no, tú no te preocupes, y la información la obtiene, y es muy, muy capaz en ese aspecto, ¿no? Oye, ¿y en algún momento te gustaría dirigir a ti el departamento de meteorología? Pues mira, no es algo así como que lo piense, ¿no? Tarde o temprano probablemente puede llegar ese oportunidad. momento. Para mí sería un gran honor, ¿verdad? Pero también una gran responsabilidad. Pero ya el futuro pues lo va a decir, ¿no? Nelson, también tantos años de hacer televisión, hay buenos momentos, pero también momentos ahí medio chistosos y así. ¿Un día te pasó que te equivocaste, o no sé si fue error de edición, ahorita tú nos vas a contar, Ajá. en donde dices, ay, güey, ya me equivoqué, ¿no? Sí, ¿Qué ya me pasó? equivoqué, güey. Ya me equivoqué, güey. ¿Qué pasó ese día? Chubascos y sobre todo Ya me equivoqué, güey. Sí, pues esa vez realmente fue un error en la cadena ahí del envío de la cápsula. No fue en vivo esa cápsula, fue en septiembre, si no mal recuerdo, era un día donde había mucha lluvia, y esa vez fue un sábado, que pues me quedé todo el día dándole cobertura a esas lluvias en particular. Abimael estaba de vacaciones, recuerdo, y pues estaba ya muy cansado de todo el día haciendo reportes de la lluvia. Entonces el noticiero de la noche me dijo el productor en ese entonces, me dijo, oye, pues si quieres graba las cápsulas del pronóstico, que al cabo pues ya lo fuerte de la lluvia ya pasó en la tarde, para que te vayas a descansar. Dije, bueno, entonces grabé las cápsulas del pronóstico. El pronóstico salía a las 7:30 y a las 8:30 de la noche, entonces las cápsulas las grabé como a las 7, un poquito antes. Pero pues por lo mismo cansado, ya estaba pues mi mente en otro lado, entonces empecé a dar el pronóstico, se estaba grabando ahí en el croma, y pues vi mal el texto. Pero es que también lo que no se ve al aire es que por detrás de cámaras se atravesó o entró ahí otro compañero camarógrafo, entonces me distraje. Entonces, y luego ya no supe lo que estaba diciendo, dije, ching, ya me equivoqué, güey. Sí. Y después de eso empecé a decir otras cosas que no voy a decir, porque así me llevo muy de amigos con esos camarógrafos, y porque no, es que se atravesó aquel y que no sé qué. Sí. Entonces, bueno, se repitió la toma y se grabó una cápsula bien. Entonces yo me fui a la casa pensando que la cápsula había salido bien, que se había enviado correctamente, y llego a la casa y todo, y de pronto empiezan a llegarme mensajes, oye, ¿qué te pasó? ¿Qué dijiste? Y yo, ¿de qué están hablando? Y no me había agarrado la onda. Ajá. Hasta que veo el video y dije, ching, pusieron al aire el archivo equivocado, donde me había equivocado. Y la gente que estaba viendo el noticiero pues imaginaba que lo dije en ese momento. ¿En vivo? ¿no? Sí, y obviamente yo les dije, oye, pues si estuviera en vivo obviamente no hubiera dicho eso, ¿verdad? Me equivoco y sigo hablando, pero no digo esas cosas. ¿Pero qué pasó? O sea, ¿recibiste algún regaño? ¿Tú regañaste a alguien? ¿O qué fue lo que pasó? No, pues obviamente en el momento te enojas
porque dije, oye, pues lo grabé correctamente, hablé con el camarógrafo y le dije, ¿por qué enviaste el que estaba incorrecto? Y pues ahí, no, es que fue de más arriba, no revisaron el material. Entonces, pues ahí la pelotita estuvo, digamos, brincando entre varios y ya no supe cómo quedó realmente de quién fue el error. Pero bueno, el que da la cara, pues el que sale a cuadro. No recibí un regaño como tal. De hecho, antes de que fuera a haber algún castigo, por así decirlo, yo hablé con Aime y le dije, oye, ¿sabes qué? Pasó esto antes de que te enteres por otro lado, pero pues fue un error de la grabación, no es que yo lo haya hecho. Me dijo, no, no te preocupes, no pasa nada. ¿Cómo es como jefe? ¿Es tranquilo, buena onda o si es estricto? No, para mí es uno de los mejores jefes, si no el mejor que he tenido en ese aspecto. Digo, tampoco es que haya tenido muchos, pero un gran jefe. Digo, obviamente hay ciertos momentos en donde por la carga de trabajo, por la inmediatez de lo que se requiere, puede haber algún enojo, alguna llamada de atención, pero yo lo comprendo totalmente, ¿no? A veces a mí me pasa con las compañeras que Abimel me dice, oye, hay que sacar esto y pues como también me encargo del operativo del departamento, pues luego yo hablo con ellas, digo, ¿saben que hay que hacer esto así? No lo han hecho bien y a veces me enojo con ellas, pero es por cuestión laboral, ¿no? ¿Con cuál te llevas mejor de todas tus compañeras? Pues me llevo bien con todas, o sea, no tengo así de que con una... Obviamente ahí con unas por las cuestiones de horarios, convivo más con unas que con otras. Por ejemplo, en la mañana pues veo más a Norma, a Emily, a Natalia, porque están ahí en la mañana en la oficina y convivo más con ellas, que los que están a lo mejor en la tarde no coincido tanto con ellas, a lo mejor con Sandy, con otras compañeras, con Jackie, que está los fines de semana, pues no la veo tanto, pero no significa que me lleve mal, me llevo perfectamente con ellos, pero no hay tanta plática o tanta relación de plática con ellos. Ok. Nelson, ahorita platicábamos fuera de cámaras que incluso aquí atrás de nosotros hay un duende, sí es un duende, ¿no? Sí, parece ser un duende, un elfo. Porque tú eres como, no sé si creyente, me puedes corregir ahorita, pero tienes ahí algunos elfos en tu casa, Horacio y el otro, ¿cómo se llama? Midir. Midir, sí. Cuéntanos un poco cómo llegan a tu casa ellos. ¿Tú ya creías en ellos o qué significa tenerlos en casa, por ejemplo? Pues mira, yo no era que creyera en ellos, pero como digo que siempre me llamó la atención todo lo enigmático, curioso, lo que no tiene respuesta y todo eso. Pues cuando empezaba la pandemia en el 2020, pues no podía salir uno, entonces dije, pues me ponía a ver videos en YouTube y de repente di con videos acerca de los elfos y de todo eso y de cómo pues a mucha gente les da suerte, lo utilizan para ello. Dije, oye, que está interesante eso, ¿no? Me llamó la atención y pues una cosa me fue llevando a la otra, como dicen, una cosa lleva a otra, y pues di con una fábrica que los hace pues prácticamente hechos manualmente en España, y dije, oye, pues están bonitos, me gustaría tener uno. Entonces primero mandé a pedir uno y pues me llegó en julio por ahí del 2020, que fue Midir, el pequeñito, y lo empecé a tener ahí conmigo. Y pues me empezó a ir bien, digo, no sé si es algo de subjetivo, sugestión, o algo que realmente estaba obrando él, ¿verdad? Pero pues es como un amuleto, lo podemos ver de esa manera. Después de eso, ya por ahí del 2023, adquirí el otro que es Horacio, Lachito, así la bauticé, que está más grande, mide 75 centímetros, es como un niño de 1 año más o menos. Oye, pero dicen que son traviesos y que se mueven y se escuchan ruidos en la casa, ¿sí pasa eso? Pues mira, no los ves que se mueva como tal, o sea, yo nunca les he visto que se muevan o los vea caminando, cosas por el estilo, los dejo en un lugar y ellos ahí están. ¿Les hablas tú a ellos? Sí, a veces les hablo. Yo creo que ellos, en la medida en que interactúas con ellos, que los trates como una persona, sientes como esa especie de energía, como si cobraran vida, ¿verdad? Pero pues lo puedes hacer realmente con cualquier cosa. En la medida que hablas mucho con ellos, pues de pronto puedes sentir que le estás dando esa energía para que ese objeto o en este caso este elfo, pueda hacer ciertas cosas. Pero sí, pues me han tocado cosas, sucedido cosas que se me pierden cosas, se me quitan del lugar y luego aparecen. Midir, sobre todo, el pequeñito es el que hace más travesuras, o a veces amanece con el gorrito al revés, o sea, del otro lado. ¿Cómo diferencias las travesuras que hace cada uno, por ejemplo? ¿Cómo sabes que Midir es más travieso? Bueno, en este caso por el entorno en el que está. Por ejemplo, si lo tengo en un lugar y sucede en su entorno, pues lo relaciono más con el elfo que está ahí. O a veces si, por ejemplo, le haces algo a ese elfo, de que le quites algún dulce, o
algo que tú puedes percibir que le puede molestar y luego ves que el día siguiente se te pierde algo o ves algo extraño, pues lo relacionas que fue por eso, ¿no? Dices, pues es que le quité sus dulces o sucedió algo, ¿no? Es muy extraño, ¿no? Yo respeto la creencia de cada quien, digo, es algo muy particular y no digo que tengan vida para nada, o sea, son objetos nada más, pero pues suceden ese tipo de cosas, ¿no? Que a lo mejor digo, son cuestiones de sugestión, o coincidencias, pero pues son cosas que no le ha dado alguna explicación lógica. Pero se dice mucho que puede entrarle como un ente, como a las muñecas que se dicen en redes sociales y así. ¿Tú crees que realmente pueda pasar eso? No creo, salvo que esas cosas, como todo, tú lo destines para algo malo, o esa gente que, no sé, hace rituales y cosas satánicas, todo eso, pues obviamente le puedes meter eso a cualquier muñeco o a cualquier cosa, ¿verdad? O creer en eso. Claro. Pero en sí, a priori, el elfo no es para algo malo, o sea, su esencia es buena. De son hecho, bondadosos, en la mitología incluso. Son cosas, sí. son seres buenos. De hecho, aquí en México, pues están las leyendas de los aluches en la península de Yucatán, que es el equivalente de los duendes en aquella zona, y los cheneques allá por Veracruz y el centro del país. Y de hecho de esta empresa donde adquirí los duendes, los elfos, hay el equivalente a esos que están basados en la creencia de los duendes de México, ¿no? Hay muchos videos también ahí de donde se ven supuestamente duendes. ¿Tú los has visto, sí crees? No, yo nunca los he visto, pero pues pueden ser entidades que a lo mejor se manejan en otro nivel, ¿no? Y es que es lo que yo te digo, cuando entras en la cuestión científica, tratas de dar una explicación científica, puedes encontrar ciertas respuestas, por ejemplo, en la física cuántica, que si se habla que a nivel cuántico, pues la energía son partículas que están vibrando, y se habla de que a nivel cuántico dos partículas están conectadas aunque estén distanciadas una del otro, que se le llama la non-locality. Okay. Entonces, pues a nivel cuántico puedes explicar de qué se den ese tipo de fenómenos. O sea, si todo es energía, pues ¿por qué no manifestar algo que estás pensando? Se puede modificar. Pues, que se pueda modificar, y que esos seres estén moviendo esas partículas a un nivel vibracional pues más alto, y están existiendo ahí, pero simplemente no los podemos ver. Percibir. ¿No? Oye, ¿y las cosas paranormales qué onda? ¿Te interesan? ¿Has percibido algo? ¿Has visto o escuchado algo? Pues sí me ha tocado tener experiencias así de ese tipo, que no le he dado una explicación. Como te digo, no sé qué son realmente, pero aquí en el canal me ha tocado ver dos pues seres, por así decirlo. Uno de ellos fue justamente en la cobertura de Hanna. Okay. En la noche ahí que nos quedamos a dormir, Aimel se quedó en uno de los sillones que está acá en el área del croma en ese entonces, y yo me quedé en el camerino que está cerca del área de meteorología, en un sillón, pero ya no había nadie en esa madrugada, pues algunos se fueron al hotel. Cuando me estaba quedando dormido, pero todavía no quedaba dormido, abro los ojos y veo a una señora a los pies del sillón que me estaba observando, como con una bata púrpura o lilita, como con florecitas. Yo me espanto, le hago así y veo que la entidad se retira y se desaparece, ¿no? Yo me levanto muy asustado y Aimel estaba dormido en ese entonces, pero yo me voy al área de las computadoras y de la oficina y ya no me dormí esa Oye, pero ¿la percibiste como una persona literal o sí, borroso? Sí, como ver, no recuerdo la cara no la alcancé a ver, pero le vi hasta el pecho, ¿no? Todo el torso. Okay. O sea, distinguí que era una mujer, una señora, porque se veía que era como una bata de una persona ya grande. Y es que justo se dice eso, o sea, que cuando te topas con personas, con entidades que no son de este plano, son literal personas, o sea, no son que van flotando ni demás, ves a una persona y no sabes que a lo mejor ya está muerta esa persona. Sí, que las percibes como si fuera alguien normal. De hecho, la siguiente experiencia la tuve hace como 2 años, ahí también en el área de meteorología. Es que el área de meteorología está en la parte más antigua del canal. Y pues se habla que hay muchas energías ahí atrapadas, ¿no? De tantos programas que se han hecho en el Estudio 1 y en toda esa zona. Entonces yo llegué a las 3:40 de la mañana. Okay. Y a las 4 de la mañana estaba actualizando los gráficos del pronóstico. O sea, plena hora paranormal, sí, ¿no? Se podría decir así, porque los noticieros empiezan a las 5 de la mañana. Entonces yo llego antes para verificar los datos, revisar las temperaturas, etcétera. Aimel llega un poquito antes de las 5, entonces yo llego primero. Y estando ahí revisando los datos, al lado del área del croma, en el pasillo, pues veo que pasa una persona, pero claramente con la ropa color blanco, okay. Un hombre. No le vi la cara, pero sí lo vi pasar caminando,
y yo pensé que era el iluminador, que a veces llega, pero llega como a las 4:30, se me hizo muy raro que era muy temprano, y pensé que traía el polo del canal 6, que es blanco. Entonces, se me hizo raro, me levanto rápido, me asomo al pasillo, no veo a nadie, me meto al estudio 1, está todo apagado, no había nadie, las puertas cerradas, todo, no había nadie exactamente. Ahí fue donde ya me asusté y dije que a quién vi. Fui al camerino, apenas iba llegando la maquillista, y le dije, oye, Carla, le dije, vi a alguien que no sé quién es, ¿cómo? ¿Y cómo lo es? Pues así, ya sea. Dijo, ve a seguridad para que vean las cámaras, a lo mejor que a quién viste, ¿no? Entonces ese mismo día fui al área de seguridad. Y no se veía y nada. vieron, revisaron, me mostraron el video, se ve dónde salgo y veo y todo, pero en la cámara no registró a lo que yo vi. Ahí fue donde ya dije, pues, ¿quién fue? Porque nada más esa entidad quiso que yo la viera, ¿verdad? Oye, platicando con la gente de aquí, ¿qué te han dicho? O sea, ¿se aparecen cosas aquí? Aquí mucha gente ve ¿Sí? cosas en el canal, se habla mucho de un niño que le dicen Huguito, así le apodan. De hecho, aquí en este momento donde estamos grabando este podcast, han visto mucho yo no lo he visto al niño, pero Huguito. he sabido de muchos que lo han visto a Huguito. ¿Pero qué se sabe más de Huguito? O sea, que es un Pues niño... se habla que él vivió hace muchos años aquí, de antes de que se hiciera el canal, que era aquí una zona de cuando había casas, y que aparentemente hubo un atropello de ahí del niño en una de las esquinas de donde está el canal actualmente, y que desde entonces mora ahí el niño aquí, ¿no? Lo han visto camarógrafos, gente de producción, de escenografía, lo ven mucho gente del camerino. Hace poco, este mismo año, por ahí de inicios de año, lo vieron, y en el día, ahí en el área del camerino, una de ellas, pero lo vieron como un niño normal, Es lo que te con decía, su camisita y todo, y salió espantada una de las maquillistas, ¿verdad? Que también se dice eso, o sea, que te topas a estas entidades en el día, 2, 3 de la tarde. Sí, para ellos no lloran, ¿no? Exacto. Es que la gente piensa que tiene que ser de noche, ¿no? Para que sucedan Sí. cosas paranormales, pero pues a las entidades no existe un tiempo, bueno, al menos eso se dice, que en esa otra dimensión no hay una conciencia del tiempo, entonces pues puede manifestarse a cualquier hora del día. Que también se dice que esas entidades que se plasman en los niños, pues no son niños realmente, y que son entidades mucho más peligrosas. ¿Será verdad eso? Ahí sí desconozco realmente si puede ser algo así, pero pues así como existe lo bueno, pues también debe existir lo malo, ¿no? Debe haber entidades que a lo mejor tengan una vibra más negativa, o que en vida fueron personas muy malas, o que hicieron daño, y que esa energía mala la están trasladando a su otro plano, ¿no? De existencia. ¿Tú eres católico? Sí, aunque no practicante, pero pues me considero de esa religión, pero no voy, tengo tiempo de no acudir tanto a la iglesia. ¿Y qué opinas, pero... por ejemplo, de las creencias de otras personas como la Santa Muerte, como Malverde, o este tipo de santos, o el Niño Fidencio? ¿Has escuchado hablar del Niño Fidencio? Sí, cómo no. Sí, ¿Qué opinas sobre eso? Pues muy respetable, ¿no? Digo, al final de cuentas son creencias, ¿no? Y tan respetable como el catolicismo, el cristianismo, los evangélicos, así como las personas pues que siguen el culto a la Santa Muerte. Yo creo que, y no digo si es bueno o es malo, cada quien sabrá en lo que quiere creer, Claro. pero si a ti te funciona algo y te da resultados en tu vida, en tu día a día, pues mientras no hagas daño a otras personas, creo que es muy, muy aceptable, ¿no? Que creas en eso. Entonces, porque no podemos juzgar a una persona por una creencia si mientras no haga daño a otra persona. Claro. Te decía yo ahorita también, fuera de cámara, sobre la teoría de que el ser humano no es del planeta Tierra. Me parece una teoría muy interesante porque habla de que el ser humano, pues si se enfrenta a calor ni extremo, o sea, de que 40 grados, pues ya se anda desmayando, igual a frío, de que -2, -5 grados, y también ya el ser humano está como que desmayándose. Se habla de que los cocodrilos tienen ahí como algo en su piel que los protege con los rayos ultravioleta, que por eso el ser humano y otras cosas más, pues no es de aquí, de este planeta. ¿Tú qué sabes de esa teoría? Pues es una hipótesis, ¿verdad? Que nos implantaron aquí una civilización extraterrestre, pero pues no creo que, digo, nunca lo vamos a comprobar, ¿no? Pero sí hay ciertas cosas, yo creo, no a lo mejor que nos plantaron una civilización extraterrestre, pero que no somos la primera civilización aquí en la Tierra. Yo creo que ha habido varias digamos, varias humanidades, y que ha habido un colapso y hemos vuelto a empezar otra vez, ¿no? Por toda esa situación de la Atlántida, y civilizaciones que probablemente fueron tan o más avanzadas como la nuestra en la misma Tierra, pero que por alguna situación global se extinguieron y volvimos a empezar de cero, ¿no? Porque hay situaciones que no te explicas
que haya construcciones tan difíciles de hacer, las pirámides, simplemente ¿no? las pirámides. Pues si hay una explicación y se pueden hacer, ¿por qué no han hecho una pirámide actualmente, no? Con la tecnología que tenemos, pues recrearla, ¿no? O bueno, vamos a recrear la pirámide de Keops, como se dice, como se hizo, y vamos a ver si se puede hacer, pero nadie la ha hecho. Nadie la ha hecho, ¿por qué? Pues cada quien tendrá la respuesta, ¿no? Entonces, Claro. está muy interesante todo. Sí, la verdad es que está muy interesante, pero ¿tú qué crees? O sea, ¿que haya vida en otro planeta y la hayan implantado aquí o realmente lo que... No creo que hayan implantado la vida aquí, pero sí creo que hay otras civilizaciones. No creo que seamos los únicos. En el universo sería muy egocéntrico pensar que la Claro. humanidad somos los únicos en el universo, habiendo tantos miles y millones. ¿En este billones, sistema solar trillones, crees que sí trillones. seamos los únicos? Probablemente, al menos con vida inteligente sí, pero no creo que seamos la única tipo de vida. Y se habla mucho de la vida que puede haber en Titán, en esta Ok. luna, en donde hay océanos, todo esto, que puede haber bacterias que pueden subsistir a condiciones extremas, ¿no? Y Los que podrían extremófilos evolucionar, llamados, ¿no? que pudieran evolucionar en un momento dado a otro Sí. tipo de vida. O en Encélado, esta otra luna que está congelada, y que en el subsuelo se crea ahí un océano global y que puede albergar vida. De hecho, hay una misión próximamente que va a mandar la NASA para perforar Claro. el subsuelo de esa luna y llegar hasta al agua líquida. En México, ¿qué teorías conspirativas te sabes? Aquí, específicamente de nuestro país. Pues a lo mejor no teorías conspirativas, pero por ejemplo la zona del desierto, ¿no? Se habla mucho Ok. de esa zona donde suceden cosas muy extrañas ahí que está, pues de hecho está cerca Sí, sí, sí. de Torreón, de esa zona de que cerquita. caen muchas cosas extrañas ahí, de muchos meteoritos, que las señales de radio se ven alteradas, todo eso. Y bueno, supuestamente una de las teorías es que hay hierro magnético ahí enterrado, pero pues yo creo que algo se esconde ahí, ¿no? Algo a lo mejor que no quieren que nos enteramos, y algo más sucede en esa zona del desierto. Yo creo que hay muchas zonas en México así Que se desconocen, ¿no? que se Para desconocen empezar. y que tienen actividad más inusual, actividad paranormal. Aquí mismo en Monterrey, pues mucho, por ejemplo, el Cerro de las Mitras, Ok. el Cerro del Topo Chico, donde pues son cerros que están en plena mancha urbana y hay mucha gente que ve extrañas luces, avistamientos, esferas que suben, bajan. A mí me llegan a veces por Twitter, me mandan imágenes de seguidores que dicen, miren lo que estoy viendo, lo que me llegó, y algunas cosas las ves tal cual un disco plateado arriba del cerro, ¿no? Y dices tú, pues, ¿qué es un dron? No puede ser. Entonces, te quedas especulando al respecto, ¿no? Oye, hablando de las cosas que han pasado aquí en Monterrey, hace unos días cayó un meteorito, pero que no es meteorito. Tú nos vas, explícanos sobre eso. Es meteoroide, ¿no? Un Decías. meteoroide es el término que usan, o bólido, Ok. porque como no se logró encontrar el fragmento en el suelo donde habrá caído, pues no se le puede llamar meteorito. Meteorito es cuando el objeto cae, toca tierra y hay una recuperación del objeto, o al menos visualmente hay una confirmación de que tocó tierra, se le llama meteorito. Y si no, es un meteoroide, un bólido que cruzó muy bajo y sobre todo que duró mucho la estela que llevaba de incendiado. Me llamó mucho la atención, y sobre todo que hubo muchas personas que lo pudieron grabar con Sí. celulares, porque normalmente eso es algo que Muy dura rápido. pocos segundos y no te da tiempo ni de sacar el celular, y normalmente lo captan cámaras de seguridad. Pero ahora tocó que era el fin de semana del Día del Padre, mucha gente andaba en fiestas, fue fin de semana, fue el La sábado, carnita asada entonces y mucha todo. gente andaba en ese momento grabando algún evento, entonces nada más voltearon y lograron grabarlo, ¿no? Claro. Llamó mucho la atención. Oye, ¿y crees que en algún momento el ser humano sí tenga contacto con seres extraterrestres? O sea, públicamente, porque se dice que ya hay contacto, Ujú. obviamente. Pues me gustaría que así sucediera, ¿no? Creo que fuera Interesante, sería algo muy ¿no? épico y marcaría a la humanidad poder presenciar. Ojalá que tengamos vida para Para llegar a eso, presenciarlo. ¿no? Sería, imagínate, y hacer contacto con Claro. Pero a la vez qué miedo, ¿no? Porque no sabes si para ellos exista la moral como el ser humano, qué es bueno, qué es malo, o si vengan en un plan de amistad o de guerra. Pero pues si eso lo trasladamos a la tierra y cómo nosotros tratamos a un insecto que pues no le damos la menor de los respetos, pues probablemente ellos nos puedan tratar como tal, ¿no? Entonces, ¿Y tú sí crees lo de Estados Unidos? O sea, que tiene seres extraterrestres pues encerrados, como dicen. No creo, bueno, yo en lo particular no creo. Creo que probablemente ellos ya tienen evidencia de eso, de su existencia, pero no creo que tengan Contacto, encerrados digamos. alienígenas ahí como si fuera un zoológico. Ya ¿no? ves que se decía eso en el Área 51, ¿no? O sea Sí, que- es una zona muy Sí, sí, sonada, sí. sobre todo porque nadie ha entrado ahí civil, Claro. de lo que se habla, pero
de que tienen información de la existencia de estas entidades, yo creo que sí. Oye, también de eso, y ahorita que tocamos lo del Área 51, el proyecto Abigail, ¿sí los has escuchado? Que fue una joven que no creo que era hija de alguien de ahí del Área 51, y no sé qué experimentos hicieron con ella, pero pues agotaron su salud emocional, mental y aparte su salud física, y la tenían encerrada sin comer y demás en un cuarto. ¿Tú has escuchado sobre eso? No, fíjate, no, vagamente, pero no tengo muy bien el dato de ese. He escuchado de otras teorías o bueno, proyectos que ha hecho Estados Unidos de el barco que se desintegró y volvió a aparecer No me la sé. en ¿Cómo otra es esa? parte. Si no mal recuerdo, creo que es el proyecto Filadelfia, si no mal recuerdo el nombre, que estaban experimentando con la teletransportación, creo que fue después de la Segunda Guerra Mundial, por ahí. De la fría y también, que ¿no? sí, en ese entonces, y que lograron un barco en la costa de Estados Unidos desintegrarlo con la tripulación a bordo y reapareció por unos instantes en otra ciudad portuaria de Estados Unidos y luego regresó a la zona donde se encontraba, creo que allá por Massachusetts, por allá, y hubo testigos que vieron desaparecer al barco en una niebla, ¿no? Y lo más terrorífico que fue que cuando se reintegró el barco, las moléculas no se integraron como al principio, y los marines y muchos que iban a bordo del barco aparecieron incrustados entre la coraza del barco, muchos muertos, fue un desastre supuestamente ese proyecto, ¿no? Y se habla de que pues el gobierno ya tenía formas de generar la teletransportación, ¿no? Pero bueno, pues son teorías o hipótesis, ¿no? Sí, en la Guerra Fría se habla mucho de eso, ¿no? De la teletransportación y de la telequinesis. La y todo telequinesis, eso. que de hecho, bueno, eso está comprobado que hubo proyectos que la CIA practicó con psíquicos la visión remota, se concentraban en objetivos rusos y del otro lado del mundo y podían dibujarles, saber lo que habían búnkers y todo eso, y muchas cosas pues salieron ciertas, ¿no? Después ahí hubo creo que problemas y se interrumpió creo que inicios de los 90s ese proyecto que tenía Estados Unidos de poder investigar esa capacidad humana, pero pues está muy interesante y coincide también con el caso de aquí que hubo en México del doctor Jacobo Grinberg, Justo te iba a que era decir el psicoanalista y psicólogo, y cómo pues él estaba descubriendo la capacidad de la mente humana, que fue por los 90s también, en el 94 cuando desaparece. Entonces pues y justamente fue cuando desaparece también el proyecto de Estados Unidos. Entonces dice, desaparece, lo desaparecieron, ¿dónde está? ¿Tú crees que sí lo desapareció de Estados Unidos? Pues probablemente esa es una teoría que tengo, o la otra es que él encontró una manera de trascender, ¿verdad? Y de moverse a través de esas realidades que él hablaba. Sí, porque en el documental que existe de Netflix, ahí te dan muchos detalles y de plano no hay forma de que haya desaparecido así nada más sin dejar rastro. No han encontrado nada de él, entonces, y en sus libros creo que hay unas frases ahí como que daba a entender, en sus últimos libros, como que él pensaba irse a un lugar donde nadie lo iba a encontrar, como que dando pistas que iba a hacer algo que se iba, pero por decisión propia, ¿no? Claro. Algo, ya es que estuvo muy en contacto con la chamana Pachita. Justo con Pachita. Y todo lo que hizo, ¿no? Cómo curaba y sacaba órganos de la nada y los... Que lo sanaba, ¿no? O sea, que sacaba el órgano y lo sanaba y luego lo volvía a dejar en su lugar. Sí, sin hacer sin ninguna operación. Con un cuchillo de cocina, además. Sí, o decían con estos de cuchillo de monte, no sé qué de esos, que con un vidrio, y sacaba muelas con unas pinzas de mecánico, ¿no? Y los curaba como si nada, que hasta cuestiones del cerebro los podía curar. O sea, ¿crees que la mente humana sí llega a eso? Yo, definitivamente no usamos el potencial de nuestro cerebro, y seguramente hay algo ahí escondido que no sabemos cómo podemos explotarlo, y ciertas personas han logrado ese nivel. Ese nivel. Ya ves que ella decía, bueno, eso se dice, que decía que era el emperador Cuauhtémoc, que era quien se le metía y es el que le daba como el don para poder sanar todo lo que hacía. Probablemente, bueno, yo no creo que haya sido un emperador como tal, pero yo creo que era una capacidad que esta señora tenía, y que ella era la manera, dentro de su pues ignorancia, podemos decir, porque bueno, la señora no tuvo estudios tampoco como tal, entonces ella es la manera de poder explicar la capacidad que ella tenía. Ella decía, bueno, me entra un espíritu y actúa a través de mí,
pero muy probablemente era una capacidad nata que ella Mental. pudo explotar y lo pudo hacer, y no sabía ni siquiera ella poder explicar cómo es que podía generar ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Y que a lo mejor todos lo podemos hacer, pero pues no sabemos el secreto para poderlo explotar, pero ahí tenemos esa capacidad en nuestro cerebro. Imagínate que si hubiera hecho público todos los estudios de Jacobo, o sea, que se hubiera llevado a cabo, Ajá. pues igual y estaríamos explotando nuestra mente. Bueno, a él lo que se hablaba puede. justamente de eso, del potencial transferido, le decía, que es lo que decíamos ahorita de la no localidad, non-locality en la física cuántica, de cómo dos partículas están entrelazadas indefinidamente, independientemente de la distancia. Y antes de desaparecer, él estaba haciendo un experimento, iba a hacer un experimento con una doctora en la India y una persona aquí en México. Iban a hacer el experimento de cómo mediante un estímulo aquí reaccionaba la persona que estaba en la India al mismo tiempo. Si por ejemplo una pareja de casados tiene una relación muy personal, uno estaba aquí y otro en la India, como si le hacían un estímulo visual o sonoro y reaccionaba de alguna manera que la otra persona también reaccionaba al mismo tiempo, estando distanciados, ¿no? Como la serie de Sense8, ¿no? Ándale, más o Justo. menos. Entonces, y eso se explica a través de la física cuántica y es algo que ya estaba comprobando el doctor Grimmer cuando pues desaparece, ¿no? Qué Y dejó interesante. muchas cosas en la mesa, muchos experimentos claro. que pues sabrá Dios si se lleguen a realizar algún día, ¿no? Claro. Nelson, pues muchas gracias por estos minutos de plática. No, al Me contrario. resultaron muy interesantes, la verdad. ¿Cuáles son tus redes sociales? Sí, en Nelson MMTV, en el Instagram, o Nel Valdés en X, ahí estoy constantemente también publicando, y en Nelson Valdés en Facebook. Digo, no nada más cuestión del pronóstico, publico claro. de todo un poco. Y obviamente en la pantalla de Multimedios Ah, Televisión, claro, ¿no? por supuesto, en Telediario Nocturno aquí en Monterrey, todos los días, bueno, de lunes a viernes a las 7 de la noche, y Milenio Televisión a nivel nacional de 5 a 7 de la mañana, y me Muy pueden ver, y pues de pronto también salgo ahí en Torreón cuando hay coberturas Sí, claro. especiales, ahí, cuando fue el eclipse solar, ahí andábamos en Torreón, ahí lo pudimos apreciar, fue algo impresionante. magnífico, la verdad. Sí, fue una dicha Sí, que sí, tuvieran ese honor de que la totalidad pasara exactamente por la el laguna. punto exacto sí, por la laguna. Exactamente. Así es. Muchas gracias, Nelson. Gracias, te agradezco. Quique, un gusto, Gracias. como siempre. Igualmente, muchas gracias. Amigos, pues muchas gracias por llegar hasta esta parte de la plática con Nelson Valdés. Yo soy Quique Ramírez y nos vemos y nos escuchamos el siguiente Fuera Máscaras.